Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Continuando con estas reflexiones acerca del celibato sacerdotal, hay algunos teólogos, algunos comentaristas, especialistas en materia teológica, en materia religiosa, que hablan sobre un texto muy importante de San Pablo a los Corintios. Te invito a escuchar este pasaje de la Escritura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo del 17 al 40. Fuera de esto, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Que fue uno llamado siendo circunciso, no rehaga su prepucio. Que fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión es nada, y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que permanezca cada cual tal como le halló la llamada de Dios. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo, pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo, es un liberto del Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo de Cristo. Habéis sido bien comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en el que fue llamado. Acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy no obstante un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Entiendo que, a causa de la inminente necesidad, lo que conviene es quedarse como uno está. ¿Estás ligado a una mujer? No busques separación. No estás ligado a una mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto, por tanto los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que estén alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para su provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división. Si a pesar de todo alguien cree faltar a la conveniencia respecto de su doncella por estar en la flor de su edad y conviene proceder así, haga lo que quiera, no peca, cásense. Mas el que permanece firme en su corazón y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad está resuelto en su interior a guardar a su doncella, hará bien. Así pues, el que casa a su doncella obra bien, y el que no la casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así, según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Como hemos escuchado en este texto de Pablo a los Corintios, hay un comentarista, escritor mexicano, que es Mauro Rodríguez Estrada, que habla acerca de cómo era la situación de Corinto en el tiempo de Pablo, un puerto donde había un libertinaje sexual espantoso. Y Pablo lo que propone es una ascesis, una espiritualidad, una moral, como hemos escuchado en este texto. Lo que está haciendo Mauro es comentar la situación social de aquel entonces, de hace 2000 años, y nos pone en contexto. Había en Tarso, el lugar donde nació Pablo, una corriente de pensamiento filosófica que era el estoicismo. Y ellos lo que hacían era mantener el control de los impulsos sexuales propios de la naturaleza humana. Y en este contexto es donde encuadra
Pablo la situación de su postura. ¿Qué cosa es lo que hace Pablo? Sugerir un consejo, no una ley puesta por Jesús. Entonces es un consejo propuesto. No quiere decir que sea solo y la única respuesta. Solo es consejo. El grado es consejo, no ley divina puesta por Jesús. Por otra parte, nos encontramos con otra comentarista que es Margaret MacDonald, que habla sobre esta situación de la abstinencia, del no casarse, de vivirse soltero, de lo que diríamos el celibato o la castidad o la virginidad. Conceptos que tienen su propia connotación, cada uno de ellos tiene diferente significado. Y para Pablo, según MacDonald, dice, el celibato tiene el sentido, un doble sentido. Puede ser como un carisma, y el carisma en el primer sentido es don de Dios dado gratuitamente y de manera extraordinaria. Por eso todos tenemos esos dones de Dios y hay diferentes tipos de dones. Entonces, si carisma tiene una connotación de don extraordinario, también en su segunda acepción, carisma es eh, un don dado como gracia, es decir, un regalo, la gracia, la charis, la gracia, un don, un regalo para el bien común. Y entonces, tanto el celibato como el sacerdocio o la vida matrimonial son para el bien común. Esa es la finalidad, ese es el objetivo de este carisma, del celibato como carisma en su doble acepción. Bueno, pues lo que va diciendo MacDonald nos va poniendo también en una situación de una mejor comprensión de por qué Pablo habla de, ¿saben qué? Les doy un consejo, permanezcan en abstinencia. Él lo dice porque tiene en mente la brevedad de la segunda venida de Jesús, mejor conocida como parusía en griego. Y luego, pues lo que quiere es, si pronto va a venir Jesús, mejor manténganse en abstinencia, así como los encontró el Señor, el casado, casado y el soltero, soltero. ¿Por qué? Porque el casado o la casada, el casado se dedica a las cosas de mantener a su familia, de las cosas de este mundo, de buscar el bien de su esposa o de su esposo. Pero la persona que vive soltera, pues ésta tiene más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. Entonces hay un sentido pragmático utilitarista. Si el celibato solo y únicamente se utiliza para ser práctico porque se dedica más exclusivamente a las cosas del Señor o digamos ahora, actualizándolo en nuestro tiempo a 2000 años de distancia, para dedicarse más a las actividades de la institución, veríamos que el celibato tiene una función utilitarista. ¿Qué pasa si solamente se reduce a eso y se pierde el sentido de por el reino de los cielos? Ahora bien, hay personas en la iglesia que también son laicas y que se consagran en los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Y en ese sentido, pues se viven de una manera libres para las cosas del Señor. Pero también hay matrimonios, matrimonios que se viven para las cosas del Señor. Esto quiere decir que la abstinencia, en un sentido utilitarista, da más tiempo para la dedicación a actividades pastorales. Pero el Evangelio va más allá de activismo pastoral, va a experiencia de vida de Dios. Entonces, ya sea en celibato o castidad o virginidad, o ya sea en matrimonio, tiene un sentido, es Dios, la finalidad es Dios. El medio es el celibato, o también puede ser a través del matrimonio. Ahora la pregunta que se plantea según
estas reflexiones en Alemania, como en España, como en Portugal, sobre los temas acerca de la abolición del celibato, tendríamos que preguntarnos sobre qué función tiene, si es muy importante, si es esencial o realmente puede haber alguna modificación a una distancia de 2000 años. Por ejemplo, si es que vamos a pensar hipotéticamente, nada más en la imaginación, en la fantasía, que algún sacerdote de rito latino tuviese la posibilidad que la iglesia reconociera un matrimonio o la posibilidad de que el sacerdote se pudiese casar. Entonces, nos preguntaríamos, ¿el celibato es de la esencia del sacerdocio? La respuesta es no. O sea, no se necesita ser célibe para ser sacerdote. Actualmente, y a una distancia de 2000 años, se ha legislado y se ha dicho, conviene, pero es solo una conveniencia, no es de la esencia o la naturaleza del ministerio sacerdotal. Entonces, el celibato es para el bien común, según Margaret MacDonald. Y también el sacerdocio, así como el matrimonio, pues son para el bien común. Entonces, un sacerdote realiza su ministerio para el bien común de los fieles, de la iglesia. Y si fuera soltero en celibato o fuera casado, la finalidad es el mismo o la misma. Es por el bien común, lo que es un bien que es común a toda la iglesia. Entonces, perjudicaría o alteraría la naturaleza del sacerdocio el que el sacerdote se pudiese casar. La respuesta es no. Altera, dicho de otra manera, altera la naturaleza del sacerdocio el que no se viva en celibato, pues no la altera. El fin es el bien común. Entonces, cabe la posibilidad de que el sacerdote se pudiese vivir no con un celibato obligado, sino con un celibato libremente aceptado, o también un sacerdocio en matrimonio. Esto es lo que nos plantea este pasaje de Pablo, nos hace hacer esta reflexión, dado que se está meditando, se está reflexionando, se está hablando a nivel mundial en este tiempo de sinodalidad de los sínodos y en diferentes países del mundo acerca de este tema. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? Espero tus comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like y que lo compartas con otras personas. Hasta la próxima.